Muy buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos de nuevo en este domingo en el estudio de la palabra. Gracias también a los hermanos que acaban de leer la palabra de Dios. Y los invito por favor que nos acompañen en este pasaje de Mateo. Incluso si ya lo leímos, es bueno que ustedes puedan seguirlo en sus Biblias. Así que si tienen sus Biblias, abran por favor a Mateo 3. Vamos a terminar el capítulo y vamos a ver una parte del siguiente capítulo también. La semana pasada estudiamos un poco sobre Juan el Bautista. Mi papá nos estuvo hablando sobre el ministerio de Juan, cómo él se desarrolló en el desierto y todo esto. Y si recuerdan, Juan vino únicamente con el propósito de anunciar a Cristo, para preparar el camino del que vendría. En los profetas se lo llama como la voz que clama en el desierto, y él mismo se declara de esa manera cuando le preguntan más adelante quién es él. Um, y, y sí, es lo que dijeron los profetas de él cientos de años antes. Y Juan nos enseña que Jesús vino a establecer su reino aquí en la tierra. El reino de los cielos vino acá. El mensaje de Juan también, aparte de esto, era principalmente para reconciliación o arrepentimiento. Entonces enseñó a este pueblo que se había alejado de Dios, que tenía unas malas prácticas, que dejaran su vieja manera de vivir, que cambiaran su corazón y que se arrepintieran de sus pecados. Él no tenía miedo de hablar claramente ante los fariseos, ante todos los líderes y cualquier persona sobre sus pecados y decirles que deben arrepentirse para acercarse a Dios. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer, es lo que nosotros aprendimos. Debemos entender cuáles son nuestros pecados y debemos entender que debemos cambiar, debemos arrepentirnos ante la cruz de Cristo. Y ahora esta semana vamos a ver la siguiente historia, que es sobre el bautismo de Jesús. Juan estaba allí bautizando muchas personas y mientras que él bautizaba, se acercó Jesús. En los versículos 5 y 6 dice: Y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y por esto es que lo llamamos Juan el Bautista. Es algo muy obvio. Él bautizaba a las personas y se llamaba Juan el Bautista. Esta acción de sumergir, de bautizar a las personas en agua, era algo bastante conocido, bastante común en la antigüedad. No es algo nuevo para los judíos. Y era un ritual que simbolizaba un cambio de vida, una transformación, una sanidad interior. Entonces, en el momento que la persona se sumergía en el agua, la idea es que se limpiaba completamente. No solo por fuera se limpiaba, sino que también por dentro quedaba limpio. Y esto se utilizaba en diferentes rituales, en diferentes naciones. Pero el enfoque que le da Juan en este contexto específico es el arrepentimiento de los pecados ante el Dios de Israel, ante Jehová. Entonces eso es lo que les está enseñando. Deben lavarse completamente de sus pecados. Es por eso que cuando Jesús se acerca a Juan para ser bautizado, Juan se sorprende. Él dice en el 14, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Recordemos que Juan conocía a Jesús. Cuando estudiamos un poco en Navidad su historia y también hace poco sobre el nacimiento de Jesús, sabemos que Juan y Jesús eran parientes. Eran familiares. Algunas personas creen que quizás eran primos. Entonces es muy probable que mientras estaban creciendo los dos, se conocían, interactuaban. Quizás jugaban juntos, se reían, hacían cosas juntos. Y Juan creció junto a Jesús y pudo ver cómo se desarrollaba este niño. Pudo ver cómo era diferente a él. Cuando Juan a veces cometía equivocaciones, Jesús no lo hacía. Entonces, Juan, toda su vida, conoció a Jesús y escuchó las historias de cómo nacieron ambos y conocía que éste iba a ser el Mesías. Entonces, Juan estaba declarando así. Y recuerden que el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Entonces, Juan sabía que Jesús no tenía pecados y por eso se sorprende cuando Jesús se acerca para ser bautizado.
Porque Juan dice, esto no es para ti, tú no tienes pecado, no tienes que arrepentirte, más bien yo debo arrepentirme y ser bautizado por ti. Entonces la pregunta surge, ¿por qué Jesús se bautizó? Si no necesitaba el arrepentimiento, ¿por qué se bautizó? Bueno, más adelante dice que Jesús estaba cumpliendo todo o toda justicia allí. Y como Él es el cumplimiento de todo, aunque Él no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, se relacionó con el pecador. Es lo que dice en 2 Corintios 5:21. Y al someterse en obediencia al bautismo, aunque Jesús no necesitaba arrepentirse, aunque Jesús no tenía pecado en sí, Él estaba ya iniciando su ministerio de reconciliación para la humanidad con Dios. Jesús asumió la posición, el rol del pecador. En obediencia lo hizo porque era la voluntad del Padre. Aunque Él no lo merecía, no merecía esa vergüenza, no merecía mancharse con la idea de que Él necesitaba arrepentimiento. Pero es por esto que la respuesta de Jesús a Juan es, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús estaba diciendo cuál era la justicia de Dios. La justicia de Dios se cumplía también en el acto de Jesús. Estaba demostrando que Él estaba dispuesto a pagar el precio, a ponerse en la posición del pecador, algo que Él no merecía. Él estaba dispuesto a pagar el precio, aunque Él no necesitaba arrepentirse. Y por eso es que nosotros nos bautizamos, porque Jesús lo hizo y también por lo que representa en nosotros. Es una muestra pública de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Es una demostración pública ante todas las personas de que ya no somos lo que éramos antes, sino que estamos siguiendo a alguien mejor. Pero lo más sorprendente del bautismo de Jesús viene un poco más adelante. Sucede cuando Jesús sale de las aguas. Dice en el versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús, al salir del agua, vemos que es visitado por una paloma. Y esta paloma representa al Espíritu Santo. Es la manifestación visual, la manifestación física del Espíritu Santo en este caso. Y entonces vemos que no solo está Jesús, el Hijo allí, sino que este hombre que se acaba de bautizar recibe la bendición completa de Dios, la bendición del Espíritu Santo, la misma presencia de Dios en la forma de su Espíritu, desciende sobre este hombre Jesús. Es increíble pensar la gran bendición que el Padre le está dando a Jesús en ese momento por medio del Espíritu Santo. Pero no solo el Espíritu Santo. En el 17 acabamos de leer que dice que una voz salió de los cielos, se abrieron los cielos, y una gran voz anunció que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero que se imaginen por un momento cómo sería el ver todo lo que está sucediendo allí. Quizás habían decenas o cientos de personas bautizándose y nada especial pasaba. No había cambios, manifestaciones, señales, nada de eso. Pero llega este hombre especial y de repente los cielos se abren y una voz como de trueno suena. Es una declaración pública completamente sobre este hombre. Y la voz dice, este es mi Hijo amado. Jesús siempre fue y siempre será el Hijo de Dios. Pero al hacer este acto en obediencia al Padre, Él está sometiéndose a la voluntad del Padre y está demostrando públicamente que Él es Hijo de Dios. Él ya era Hijo de Dios, pero esto es lo que demuestra que Él es el Hijo de Dios. Entonces por eso la voz sale de los cielos y por eso el Espíritu Santo desciende y manifiestan lo que Jesús verdaderamente es, el Hijo de Dios. El Padre lo reconoce públicamente porque Jesús reconoció públicamente su ministerio y reconoció al Padre. En Mateo 10:33, más adelante, Jesús dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y parece que esta es la manera que funcionan las cosas. Si nosotros somos fieles a Él, a Dios, Él nos reconoce. Pero si nosotros somos temerosos, si nosotros tenemos vergüenza y negamos a Dios, entonces estamos demostrando que no somos hijos de Dios. Estamos demostrando que Él no tiene que reconocernos como Padre. Entonces Él tampoco nos reconocerá ante Dios. Y así Jesús demostró su fidelidad ante el Padre, y el Padre reconoció a Jesús como su Hijo, afirmó su identidad. Y esta es la más importante identidad de Jesús. Lo más importante que podemos decir de Jesús es que es el Hijo de Dios. Y por eso mismo es que nosotros nos bautizamos. Cuando nos bautizamos estamos declarando ante todo el mundo que ya no somos como antes, ya no somos hijos del mundo, ya no somos hijos de esta tierra. Ahora tenemos otro Padre, hemos sido adoptados en otra familia, somos hijos de Dios. Eso es lo que declaramos con el bautismo y por eso es tan importante también realizar el bautismo y por eso Pablo insiste bastante en sus cartas por el bautismo. Pero no quiero que nos quedemos solamente aquí porque la historia en Mateo está diciendo algo un poco más profundo. Así que quiero que veamos la siguiente historia también, quizás una historia bastante conocida, que es la historia de la tentación de Jesús. El capítulo 4 inicia diciendo que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y la mayoría conocemos la historia. Jesús se aparta, va al desierto y dice que pasó 40 días, 40 noches y entonces tuvo hambre. Siempre me parece curioso que después de tanto tiempo dice que tuvo hambre. Pero cuando pasa este tiempo y él siente hambre, se aparece el enemigo, se aparece Satanás y le pone varias tentaciones, 3 tentaciones. Lo primero que hace el enemigo es que aprovecha la necesidad que Jesús tenía en ese momento. No había tomado, no había comido y seguro sentía mucha hambre. Entonces el enemigo le dice que convierta las piedras en panes. Pero Jesús no cae ante la tentación. Lo segundo que hace es que luego lo lleva al templo en Jerusalén, lo lleva a la parte más alta que había en la ciudad y lo reta a lanzarse. Entonces así seguro podría demostrar que Él es quien dice ser. Él es el Mesías, Él es el enviado de Dios. Porque dice la palabra que los ángeles descenderían y no permitirían que Él se lastime, lo salvarían. El enemigo parece que lo está tentando con la gloria que podría tener y demostrar. Pero Jesús no cae. Y finalmente, entonces lo lleva a un monte muy alto y le muestra todas las naciones de la tierra. Y le dice, mira, estas naciones son todas mías. Si tú simplemente te postras ante mí, entonces yo te las daré. Le está ofreciendo poder. Pero Jesús aún así no cae. Y muchas veces hemos enseñado este pasaje y entendemos lo que está hablando aquí sobre diferentes tentaciones, cosas que aplican en nuestra vida. El diablo utiliza la necesidad que tenemos en el momento, si es la necesidad de dinero, la necesidad de compañía, la necesidad de amor, de ser queridos. Nos ofrece gloria, poder ser reconocidos ante las personas, poder tener todo lo que deseamos. Y nos ofrece poder, el poder influir en las personas, nos ofrece ser personas importantes aquí en la tierra. Y muchas veces lo enseñamos de esta manera, y es muy cierto que el enemigo utiliza esto. Pero hay algo más profundo que está sucediendo aquí. Hay algo más que Mateo nos está mostrando. Y quiero que observemos las palabras específicas que utiliza el enemigo para tentar a Jesús. Él inicia en las primeras 2 declaraciones, cuando le dice que convierta los panes, las piedras en pan, y cuando le ofrece que salte de allí. Empieza su frase diciendo, si eres hijo de Dios, haz esto. Recordemos que Jesús acaba de venir del bautismo, acaba de ser bautizado, acaba de ser declarado delante de todas las personas que estaban allí, como el Mesías por parte de Juan, pero sobre todo, su identidad se declaró como hijo de Dios por el Padre, por una voz que se abrió en los cielos y le dijo, este es mi hijo amado. Pero de repente, Jesús se encuentra en una situación que parece que no sería de un hijo de Dios. Porque
Si Él es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué está en el desierto? ¿Por qué está pasando hambre? ¿Por qué está pasando sed? ¿Por qué está sufriendo en este momento? Él es un príncipe, el príncipe del universo. Entonces, ¿por qué está sufriendo? Y el enemigo se aprovecha de eso y pone la duda en su corazón. Le dice, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué está pasando esto? Entonces el diablo se aprovechó del momento de la dificultad para meter en Jesús la duda de su identidad. Y creo que esto es muy importante. El problema, el ataque principal que hay de parte del enemigo hacia las personas, lo que pone en duda en nosotros es nuestra identidad. Es verdad que nos ofrece cosas, pero lo más difícil es cuando dudamos de nuestra identidad en Dios. Es lo mismo que hace con nosotros. Después de un momento donde quizás nos sentimos fortalecidos en Dios, nos sentimos que estamos bien, inevitablemente viene un punto bajo, viene un punto de dificultad. Viene un momento donde hay necesidad, donde hay una situación en nuestra familia muy difícil. Y entonces el enemigo se aprovecha de la situación y pone en nuestro corazón la duda. Él pone esa semillita, una vocecita en nuestro oído que dice, si realmente eres cristiano, entonces ¿por qué estás sufriendo? Si eres un cristiano, ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué esta tragedia en tu vida? Si realmente eres hijo, si realmente eres hija de Dios, entonces ¿por qué cometes ese pecado? ¿Por qué sigues cayendo una y otra vez? Y el enemigo está constantemente dando la punzada a nuestro corazón, desafiando nuestra identidad. Esa es la mayor herramienta que tiene el enemigo, hacernos dudar de nuestra identidad. Y tristemente es muy efectiva. Es una manera muy fácil de hacer caer a una persona, a un cristiano. Pero entonces, ¿cómo podemos combatirlo? Si es algo tan fuerte, tan efectivo, ¿cómo podemos combatirlo en nuestra vida? Pues de la misma manera que Jesús lo hace en este pasaje. En el versículo 4 del capítulo 4, Jesús le responde al enemigo. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 7 luego dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 10 dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Notan que se repite una frase? Escrito está. Si la herramienta más efectiva del enemigo hacia nosotros es poner en duda nuestra identidad, entonces lo que debemos hacer es fortalecer y recordar cuál es nuestra identidad. ¿Y dónde encontramos nuestra identidad? En las palabras de Dios. Es así de simple. Lo que Dios dice de nosotros. Eso es lo más importante. ¿Y qué dice Dios de nosotros? En Génesis dice que fuimos creados de manera especial por Dios. En los Salmos dice que fuimos creados para adorarlo a Él. En los Evangelios dice que nos amó lo suficiente para enviar a su Hijo y morir por nosotros. En Primera de Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Primera de Juan nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Cuando nosotros venimos ante los pies de la cruz, ante los pies de Cristo, confesamos nuestros pecados, entregamos nuestra vida completamente a Él. Él nos da una verdadera identidad. Una identidad que está por encima de todo lo demás. Y es que somos hijos de Dios. Para Jesús, su identidad más importante estaba justamente en ser llamado Hijo de Dios. Y Dios nos dice a nosotros que también somos sus hijos. En Romanos dice que nosotros fuimos adoptados, que tenemos el espíritu de la adopción. Entonces no somos simplemente seguidores de Jesús, no somos, sino que somos parte de una familia celestial.
Somos realeza en este mundo porque somos los hijos y las hijas del Rey del universo, el creador de todas las cosas. Esa es la identidad que Dios nos da, que las palabras de Dios ponen en nuestro corazón. Y cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, Jesús no refutó esa tentación del enemigo con lógica. No se sentó a escribir una prédica con 3 puntos y con buenas enseñanzas para refutarlo. No demostró su diploma de teología, no dijo, yo estudié tanto tiempo, yo he leído la Biblia tantas veces, yo he hecho todo esto y por eso puedo desafiarte a ti. No. No hizo falta nada de eso. Lo único que Jesús hizo fue mirar a la palabra de Dios y recordar cuál es su identidad. Porque Dios había dicho, Jesús dijo, si Dios dice que yo soy su hijo, entonces nadie me puede hacer dudarlo. Yo voy a actuar como hijo de Dios. Eso es lo que sucedió en el corazón de Jesús para enfrentarse al enemigo. Usemos la palabra de Dios para fortalecer nuestra identidad y desafiar al enemigo cuando nos viene a tentar. Esto es lo que Mateo nos está tratando de enseñar aquí. Jesús no solo fue un gran profeta, no solo fue un hombre importante que nació en la tierra, ¿sí? Sino que Jesús es el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, que vino a la tierra, que se humilló en servicio por todas las personas. Es el Hijo de Dios que se hizo bautizar en el río Jordán en obediencia a Dios. El Hijo de Dios que fue declarado como Hijo y recibió la bendición del Espíritu Santo. Y cuando este Jesús se vio tentado por el enemigo en el desierto, y el enemigo ponía en duda su identidad como Hijo de Dios, él miró a las Escrituras y recordó la verdad. Recordó, yo soy un hijo de Dios. Y entonces el enemigo huyó de él. Entonces quiero que nos preguntemos, ¿qué voz estoy escuchando? ¿A qué voz le estoy poniendo atención? Porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios están hablando a nuestro corazón constantemente. Y están diciendo, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Pero hay otras voces a nuestro alrededor que quieren cambiar eso. ¿Cómo defines tu identidad? Porque es muy fácil definirla por otras personas, es muy fácil definirla por las posesiones que tenemos, es fácil definirla por nuestro trabajo, por nuestra familia, por lo que sabemos hacer, pero nada de eso es importante. Nada de eso perdura y permanece ante la tentación del enemigo. La única verdadera identidad que puede permanecer ante la tentación es la identidad como hijo de Dios. Y yo sé que muchos estamos atravesando tiempos de dificultades. El enemigo está atacando constantemente nuestra identidad en 1000 maneras. Y con cada situación de dificultad, él pone esa vocecita en nuestra cabeza y está susurrando y nos está diciendo, a ver, si realmente eres un hijo de Dios, si realmente eres una hija de Dios, entonces, ¿por qué te está pasando esto? Pero lo que quiero que cada uno de nosotros podamos decir y podamos hacer es pararnos derecho, como lo hizo Jesús, y muy claramente declarar, yo soy un hijo de Dios. Él me salvó, Él me adoptó, y su palabra me dice que soy su hijo, soy su hija. Así que vete de mí, Satanás. Ándate a otro lugar con esas mentiras, porque yo soy hijo de Dios. Pidamos que Dios pueda fortalecer nuestra identidad, para que como Jesús lo hizo, podamos soportar los ataques del enemigo, porque sé que muchos estamos bajo ataque en estos momentos de dificultad. Y quizás si alguien está viendo esta prédica y quisiera poder tener esa seguridad, quisiera poder decir, yo soy un hijo de Dios, pero no ha entregado su vida a Dios. Te animo a que puedas hacerlo en esta mañana. No hace falta ninguna oración especial, nada increíble, nada mágico. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, orar a Dios.
Confiésale lo que hay en tu corazón. Confiésale tus pecados, pero sobre todo entrégale tu vida. Dile, yo ya no quiero vivir por mí, sino quiero ser tu hijo. Quiero que Jesús gobierne mi vida. Ora con tus propias palabras y pídele eso a Dios. Y todos oremos en esta mañana para que Dios fortalezca nuestra identidad. Y cuando venga la tentación ante nosotros, podamos pararnos firmes y podamos resistir los ataques del enemigo. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos llamarte Padre. Porque en tu palabra nos dice una y otra vez que nosotros somos tus hijos. Y Señor, muchas veces es fácil decirlo, pero a veces es fácil realmente aceptarlo y vivirlo en nuestra vida. Señor, te pido que tú puedas estar hablando al corazón de cada persona y que los que estamos teniendo dudas de quiénes somos, de nuestra identidad, los que estamos teniendo dudas sobre ti, Señor, sobre la iglesia, sobre Jesucristo, sobre todo esto, que tú puedas hablar a nuestro corazón con una voz como lo hiciste ante Jesús cuando se hizo bautizar. Que tú puedas hablar fuertemente a nuestra vida. Puedas decir, tú eres mi hijo amado. No necesitas ninguna otra identidad. No necesitas definirte por lo que dice el mundo, por lo que dice el enemigo. Lo único que necesitas saber es que eres mi hijo, mi hija amada. Y me complazco en ti. Ayuda, Señor, que esto sea lo más verdadero, lo más fuerte en nuestro corazón, que este sea el centro de nuestra identidad. Porque si tenemos fuerte esto, podemos resistir ante lo demás. Podemos resistir los ataques del enemigo, los ataques del mundo, cuando nos quieren imponer una falsa identidad. Cuando las personas nos llaman nombres, nos insultan, nos dicen cosas y quieren cambiar nuestra identidad. Señor, fortalece nuestra identidad como hijos de Dios y permítenos servir de la mejor manera. Te pido, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que quizás están atravesando dificultades. Quizás están en un momento donde su identidad está siendo desafiada. Señor, ministra tu palabra a su corazón. Fortalécelos y hazles saber quiénes son en ti. Dales una nueva identidad, una fuerte identidad como hijos y como hijas de Dios. Te agradecemos todo esto, Señor, porque tú lo estás haciendo en nuestra vida. Y te agradecemos por tu Hijo Jesucristo que vino a morir en la cruz y pudo obtener esa identidad para cada uno de nosotros. Y todo esto lo oramos y lo hacemos en esta mañana gracias a tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos. Espero que ustedes puedan pasar un lindo día entre familia, estudiando la palabra de Dios y fortaleciéndose cada día más en la palabra de Dios. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.